Hola, ¿qué tal? Hoy estamos nuevamente con una clase de San Lucas y vamos a continuar con el capítulo 2, ¿ya? Habiendo terminado ya la introducción, el prólogo, toda la parte de el cántico de Zacarías y la visita de la Virgen a su hijo a Santa Isabel, eh, toda esa parte previa al nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y ese nacimiento es el objetivo de nuestra vida, ¿verdad? El objetivo de nuestra redención, eh, el objetivo de nuestras clases, ¿verdad? Y, y bueno, entonces en este capítulo vamos a ver justamente el nacimiento de Jesús. Entonces te leo el versículo, capítulo 1, 2, perdón, capítulo 2. En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento fue hecho cuando Quirino era gobernador de Siria y todos iban a escribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que estando allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada. Así de sencillo, el Evangelio nos cuenta cómo nació nuestro Salvador. El emperador en Roma, de Roma, César Augusto, fue César Augusto desde el año 30 al 14 después de Cristo, desde el 30 antes de Cristo al 14 después de Cristo, fue mucho tiempo. Y propuso muchos empadronamientos, ¿verdad? Entonces, uno de ellos pudo haber sido, fue, ¿verdad? El de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el de la familia de la mamá y el papá terrenos de Jesús, ¿verdad? Se hacía costumbre entre los judíos el que era cabeza de familia se empadronase en el lugar de origen. Y esto los romanos respetaban, o sea, respetaban los usos judíos. Y por eso se fue María con José, se fueron en realidad a Belén, ¿verdad? Por eso nació ahí Jesús, que era donde estaba previsto, donde estaba profetizado que iba a nacer. Nace el niño Dios, Salvador nuestro, que se hace niño para que nosotros pudiéramos imitar. El pesebre en realidad es una cátedra, ¿verdad? Así como las cátedras universitarias desde donde se enseña, Jesús nos enseña muchísimo desde el pesebre. Por eso en esta época de Navidad, que prácticamente estamos llegando, ¿verdad? Adviento es el 1 de diciembre y estamos a un mes, ¿verdad? Del Adviento que prepara la Navidad. Y ahí vamos a ver el pesebre, ¿verdad? Y tenemos que aprender mucho, escuchar las lecciones que Dios Hijo, Dios Niño, nos enseña, nos da. Y la principal cátedra o el principal tema de clases que nos da Cristo, Jesús, es la humildad, que es la lección más difícil de aprender para nosotros los hombres. Por algo, el pecado original es de soberbia, fue de soberbia. ¿Ah? Por eso nos cuesta tanto la humildad, nos cuesta tanto ocupar nuestro lugar humano, ¿verdad? Aquí yo estoy, este soy yo, ¿verdad? Comparado con Dios. Comparado con Dios, no somos nada, somos
criatura suya. ¿Ya? Y por eso Jesús se humilla, no por eso, sino que Jesús se humilla para enseñarnos también, ¿verdad? Que, que tenemos que amarle en su pequeñez, porque en su grandeza estamos como impulsados a amarle, o sea, no podríamos evitar amarle, mientras que en su humildad tenemos que elegir amarle. ¿Ah? Por eso, eh, elegir amarle y dentro de todo también es sencillo, porque a un niño, ¿quién no ama a un niño? ¿Verdad? ¿Quién no se enternece con un niño? Y así nosotros con Jesús, ¿verdad? Entonces nuestra libertad se tiene que rendir ante su humildad y no solo ante el espectáculo de su poder, que lo vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver cuando venga a juzgar a los hombres, ¿verdad? Tanto si estamos en el cielo, en la eternidad ya, o desde la tierra. Y termina diciendo lo que leímos, que no hubo lugar para ellos en la posada. Esto lo sabemos, ¿no? Por la historia, lo sabemos por haber leído, lo sabemos porque lo recordamos año tras año, pero no nos tenemos que acostumbrar. Jesús quiere tener un lugar en nuestro corazón, un lugar importante, no un lugarcito lejano y escaso, ¿verdad? O chiquito. Quiere que sea un lugar importante porque Él es importante, Él es Dios. ¿Ah? Y por eso, qué contrasentido que el dueño de todo el mundo, el dueño de todo lo creado, no tenga lugar en la tierra. Tenga que haber nacido en un pesebre, en un lugar de animales, ¿ya? Donde vivían o comían los animales. Ojalá encuentre un lugar en tu corazón y en el mío, que encuentre lugar en nuestro corazón. ¿Y eso qué supone? Supone cumplir su voluntad. Supone vivir en santidad y pureza, como cuando fuimos bautizados, ¿verdad? Y recibimos la gracia. Entonces, mantener esa santidad y esa pureza depende de nosotros, depende de nuestra lucha. Habla de un hijo primogénito que muchas veces o a veces se quiere interpretar como que a continuación vinieron otros hijos, ¿sí? Porque dice primogénito, primer hijo, primer unigénito, ¿verdad? No es así. En la práctica se llamaba primogénito al primer hijo, aunque no hubiera habido otros hijos a continuación, que es el caso nuestro, ¿verdad? El caso de Cristo. Según la tradición y según nuestra fe, creemos firmemente que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. No es lógico que Jesús lo hubiera mantenido a la Virgen en su pureza enorme, en su gran pureza, antes del parto y que después hubiera tenido otros hijos. No es lógico. No es lógico ni siquiera humanamente, y menos aún sobrenaturalmente. Ya esto fue proclamado en el concilio de Letrán en el año 649, para tener una idea de la historia. Bueno, y seguimos leyendo. Había adoración de los pastores, el subtítulo. Había unos pastores por aquellos contornos que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De improviso, un ángel del Señor se les presentó y la gloria de Dios los rodeó de luz y se llenaron de un gran temor. No sabían qué pasaba. El ángel les dijo, no teman, pues vengo a anunciarles una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. De pronto apareció junto al ángel una muchedumbre de la milicia celestial
que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Luego que los ángeles se apartaron de ellos hacia el cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos hasta Belén y veamos este hecho que acaba de suceder y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron presurosos y encontraron a María y a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, reconocieron las cosas que les habían sido anunciadas acerca de este niño, y todos los que escucharon se maravillaron de cuanto los pastores les habían dicho. María guardaba todas estas cosas, ponderándolas en su corazón. Y los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto según les fue dicho. Qué lindo y qué sencillo, ¿verdad? Qué sencillamente nos cuentan. Los ángeles le tributan adoración. Primero que nada, unos ángeles les anuncian que nació el Redentor, nació el Mesías. Y vemos cómo se revela a los humildes y pequeños, a los pastores. ¿Por qué no se reveló a los fariseos, a los del Sanedrín, a los escribas? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, porque ellos también le esperaban. Ellos cumplían las leyes, pero no amaban. Eso es lo que Jesús después les recrimina, ¿ya? Entonces Jesús se manifiesta, o sea, les cuenta que nace a los pastores, que son humildes y pequeños. Y les dice a los pastores que el nacimiento del Mesías Redentor fue en Belén y que sería descendiente de David. Entonces los ángeles a continuación cantan, le tributan adoración. Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Eso cantamos y rezamos en el Gloria. Y con su canto nos ven a nosotros los hombres participando ya de su misma suerte y se congratulan con eso, ¿verdad? Con ello, con esa realidad, ¿verdad? De que vamos a participar de esa maravilla. Eh, ¿Por qué se manifestó a través de los ángeles? Porque era un niño que podía haber sido cualquiera. Eh, la humanidad de Jesús era evidente, era un niño, pero su divinidad estuvo y estaba y siguió estando oculta, ¿verdad? Entonces fueron los ángeles los que eh, fueron enviados por Dios para dar a conocer el esplendor de la gloria del Padre, o sea, que llegó el Mesías. Y aparece el ángel rodeado de claridad, ¿verdad? De una claridad especial porque era Jesús, el Hijo de Dios. Buena voluntad, nos dice, buena voluntad. Qué difícil es saber qué es la buena voluntad. Eh, es aceptar y vivir según la voluntad de Dios. Esa es la buena voluntad en el hombre, ¿ya? Eh, los ángeles primero piden paz y reconciliación con Dios, ¿m? Que siempre procede de la misericordia de Dios, no así de nuestra correspondencia, que es variada, es a veces sí, a veces no, y que la gente, que las personas, los hombres, nosotros, aceptemos la voluntad de Dios, que cuesta, ¿no? Cuando muere un familiar, cuando hay un fracaso, cuando hay una pérdida de trabajo, cuando hay un problema, cuando hay una situación que nos incomoda, que nos cambian los planes, ¿verdad? Aceptar la voluntad de Dios. Todo
puede ser llevado al bien de los que aman a Dios. Eso dice San Pablo. Todo contribuye al bien de los que aman a Dios. Por eso tenemos que aceptar, y aceptando somos más felices, porque si no nos amargamos la existencia y perdemos nosotros. Bueno, y después termina diciendo esta parte del versículo, de los versículos que leímos, termina diciendo que María conservaba todas estas cosas en su corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hacer oración. La Virgen es maestra de oración, así como nosotros tenemos que hacer oración, ¿verdad? Hablar con Dios, ponderar. No usamos tanto esta palabra, no alcancé a buscar en el diccionario, pero no nos imaginamos lo que es ponderar, o sea, darle un sentido, pensar. Una cosa que me vino a la memoria es una definición que hace un tiempo encontré, que es recordar, no recordar dice bien a mi memoria o traer a la memoria, pero sin embargo, recordar dice pasar, volver a pasar por el corazón. Me fascinó esa especie de definición, ¿verdad? Volver a pasar por el corazón, eso es recordar. Y depende de nosotros si pasamos por el corazón o simplemente por la inteligencia, ¿verdad? Por la memoria, por el intelecto, ¿verdad? Entonces, pedir esa capacidad de aceptar la voluntad de Dios, de amar su voluntad, de ponderar su voluntad en nuestra oración. Y terminamos con el dos eh, subtítulos que dice circuncisión de Jesús y purificación de María y presentación del niño. Y dice, versículo 21, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno. Y cumplidos los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para presentar esta ofrenda, un par de tórtolas o 2 pichones, según lo mandado en la ley de Moisés. Bueno, entonces, eh, el nombre que le pusieron es Jesús, como bien lo había dicho el ángel, tanto a la Virgen como a José. Y significa Salvador. Jesús significa Salvador. Entonces, a nadie mejor puesto el nombre que a Jesús, que fue nuestro Salvador. Ese fue el nombre que Dios le impuso y que fue transmitido, ¿verdad? El fin de la encarnación del Hijo de Dios fue la redención y la salvación de todos los hombres. Nos abrió la posibilidad de llegar al cielo. Todos los hombres que habían muerto hasta ese momento estaban esperando el momento de la muerte de Jesús en la cruz, que así nos quiso salvar. Acá nació, ¿verdad? Nació y nos empezó ya a salvar. O sea, empezó ya nuestra redención con su nacimiento. Y después es la presentación de la madre, que en este caso es la Virgen, ¿verdad? Que era purísima, porque fue sin intervención de varón. Creemos también en esa intervención perfecta del Espíritu Santo por la que fue concebido Cristo. Fue virgen antes, durante y después del parto, vuelvo a repetir. Por eso la Virgen no era necesario que se purificara, ¿verdad? De hecho, que no queda impura la mujer, ¿verdad? Pero bueno, en ese entonces la ley era esa. Y la Virgen, humilde como es, se sometió a esa ley y se purificó también, ¿verdad? Se purificó y llevó a cabo ese rito, ¿verdad? En que los israelitas más pobres llevaban 2 pichones
o dos tórtolas, ¿verdad? Que es lo que llevaron ellos, ¿verdad? Para ofrecer como sacrificio. Entonces, hasta aquí llegamos hoy, ¿verdad? El nacimiento de Cristo. Qué maravilla, y nunca podemos acostumbrarnos, ¿verdad? Que cada año sea, ¿no? Cada momento de nuestra vida, de hecho, ¿verdad? Pero cada año lo recordamos de manera especial, con todas las luces, todos los chiches, ¿verdad? Y de hecho lo representamos, ¿verdad? Entonces, que sea eh, una vivencia que nos lleve a unirnos mucho a Dios, a unirnos mucho y más a Dios, ¿verdad? Y eso solamente será posible con oración, ¿verdad? Con oración y con esa contemplación ponderada en nuestro corazón de los sucesos de la vida de Cristo. Y hasta aquí llegamos hoy. Hasta la próxima.